minutos. Saludamos a Ivonne Llanes de Acción Ecológica. Le damos la bienvenida, Ivonne. Quisiéramos conocer los detalles sobre en qué consiste esta iniciativa de varias organizaciones sociales, aproximadamente un centenar, que han presentado su preocupación al gobierno de Noboa, particularmente por esos acuerdos confidenciales que están siendo tratados en forma sucesiva en las reuniones que a su vez van dando forma a un acuerdo bilateral de comercio con Canadá. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a todos quienes escuchan en Radio Antena 1 desde Cuenca y desde la provincia de La Suay, y si es que es por internet, por todos los radioescuchas también en el país. Bueno, efectivamente, esta carta, que fue un pronunciamiento público, ha sido suscrita por más de 100 organizaciones como tal, y además muchas decenas de personas, académicos, personas vinculadas al periodismo, etcétera, que también han suscrito esta carta. Efectivamente, lo que señala, como usted bien lo ha dicho anteriormente, es un llamado de atención a los peligros que conllevaría la firma de este Tratado de Libre Comercio con Canadá, que básicamente es un tratado minero. Es decir, este tratado lo que buscaría es crear las condiciones para que las empresas mineras transnacionales canadienses, que son de las que mayormente operan en el país, aparte de las empresas chinas, son las que se verían beneficiadas con este Tratado de Libre Comercio, porque no solamente que se les permitiría una serie de beneficios, pero además se podría abrir inclusive la posibilidad de que de ocurriese cualquier situación, enjuiciar al Ecuador en los tribunales de arbitraje internacionales, que como todos sabemos son muy perjudiciales para los estados, principalmente del sur. Justamente en la semana que termina, entendemos, se dio la cuarta ronda de negociaciones de este acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá, cuarta y penúltima, pues este acuerdo podría concretarse ya para diciembre. Sí, efectivamente, se podría concretar. Y lo que hemos tratado de hacer es levantar justamente ante la opinión pública una serie de denuncias de qué es lo que están haciendo las empresas mineras. Inclusive en Canadá se hizo una gira con el apoyo de organizaciones sociales allá para denunciar ante las autoridades y la organización civil también allá en Canadá de cuáles serían los impactos de este tratado y de la expansión minera, porque en este caso no podemos separar las dos cosas. Es decir, este es un tratado minero. Por lo tanto, se le llama de libre comercio, pero en realidad no tiene nada que ver con libre comercio y más bien son tratados, no solamente el de Canadá, sino también el que se firmó con China y el que se firmó en el 2016 con la Unión Europea y el que se está pensando también en firmar con los Estados Unidos. Es decir, que tenemos que alertar de cómo el libre comercio lo que hace es, los tratados de libre comercio básicamente es trabajar para los capitales transnacionales y para algunos sectores económicos del Ecuador que son sectores enormes, agroexportadores, y que son los que principalmente se van a beneficiar. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el banano, el atún. En el caso del TLC con China, por supuesto, las empresas mineras chinas y también exportadores, importadores, y en este caso con Canadá serían también las empresas mineras. Con Estados Unidos habría que ver qué es lo que ocurre. Además, como sabemos, muchas veces los tratados de libre comercio vienen asociados con políticas impuestas, con programas de ajustes que también podrían estar de la mano, sobre todo en el caso del TLC con los Estados Unidos. Ya sabemos que inclusive se quiere volver a instalar bases militares en nuestro país. Entonces, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de darse, podría también conllevar este tipo de situaciones que son, por supuesto, violatorias contra la soberanía del Estado. Cuéntenos sobre estos temas relacionados con la confidencialidad. ¿Qué es lo que se conoce sobre esto y qué grado de confidencialidad, qué umbral se prevé esté afectando a estas negociaciones? Afectando en el sentido de que el público, los ciudadanos ecuatorianos, no pueden conocerlo.
Bueno, esa es una práctica de todos los tratados de libre comercio, ¿no? Es decir, que se negocian a puerta cerrada. Muchas veces invitan a algunas organizaciones a estar como en un cuarto de al lado, así se le conoce, que es el que de alguna manera puede conocer ciertas partes de los textos. Pero la mayor parte de estos tratados ocurren de una manera secreta y habría que preguntarse por qué es esto, por qué hacen estas cosas a manera secreta. Y es porque conocen y saben que de el llegarse a saber exactamente todo lo que se está negociando con antelación, pues los pueblos se levantarían para evitar que este tipo de tratados se firmen. Entonces, la confidencialidad es un requisito que tienen estos tratados y que normalmente se firman entre los estados, entre los gobiernos, entre los negociadores de los gobiernos, para que efectivamente no se conozca qué es lo que está detrás y qué es lo que se está negociando. La dirigente indígena Blanca Chancoso, manifestándose sobre este tema, señaló de que hay la sospecha de que se están involucrando en este tratado artículos relacionados con la minería que incluirían arbitraje internacional, siendo este un tema sobre el cual se pronunció el pueblo ecuatoriano en una anterior consulta popular. Efectivamente, en abril pasado se pronunció el Ecuador en contra de que digamos, se puedan utilizar este tipo de tratados internacionales de comercio para utilizar los arbitrajes internacionales. Es decir, que lo que ocurre con este tratado, y de un poco volviendo a las palabras de la dirigente Blanca Chancosa, es que no solamente que se está beneficiando a la minería, sino que, y es secreto, sino que además estaría de alguna manera queriendo involucrar a los pueblos indígenas, pero solamente como componentes dentro del tratado. Y nunca se ha abierto una posibilidad de tener debates, participación, discusiones amplias con los sectores indígenas, y no solamente indígenas, sino también otro tipo de sectores de la sociedad que también se verían involucrados. Es decir, que lo que se quiere es no solamente que se estaría yendo en contra del mandato popular, que fue efectivamente luego de la consulta que hubo en el mes de abril, sino que además estaría yendo contra los derechos constitucionales, que dice que el Ecuador no podría estar efectivamente siendo parte de estos espacios internacionales de arbitraje, y lastimosamente los tratados justamente incluyen este tipo de cláusulas que lo que permiten es que se pierda la soberanía, y la mayor parte de las veces se pierda también en estos tribunales y haya que pagar. Y cuando se dice que hay que pagar, ¿quiénes son los que pagan? Somos todos y todas las ciudadanos del Ecuador, que a través de nuestros impuestos, a través de todos el Producto Interno Bruto del país, estaría destinando dinero para estas corporaciones transnacionales. Y lastimosamente los tratados de libre comercio lo que tienden es a incluir este tipo de cláusulas. La calidad y la cantidad de agua son temas recurrentes de preocupación de los ecuatorianos. Estamos en una verdadera crisis generada al final por la falta de lluvias en el austro ecuatoriano por escasez de agua. Pero el tema de la minería va no solamente a la cantidad, o sea, mucha agua la minería, también a la calidad, a los pasivos ambientales que esta actividad deja cuando no solamente nuestro Ecuador, el mundo está haciendo un llamado a la humanidad, a los gobiernos, para que se tomen previsiones con respecto al cambio climático que está afectando a todo el planeta. Sí, efectivamente, todo se relaciona. Los tratados de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que beneficia a las mineras, se relaciona completamente en una parte con la crisis que estamos viviendo este momento en el Ecuador. ¿Por qué? Porque como usted sabe, debido al cambio climático, una de las principales afectaciones que va a haber en el planeta es la disponibilidad de agua, agua dulce, ¿ya? Entonces, en este caso lo que ocurre es que las empresas mineras, la minería en general, utiliza ingentes cantidades de agua, y porque necesitan agua limpia para sus productos, y lo que hacen es volver a la naturaleza o depositar en grandes relaves una gran cantidad de agua que está contaminada, o una cantidad de productos tóxicos que nuevamente lo que pueden ocurrir es que se viertan a la naturaleza por los desastres que pueden ocurrir y que ya han ocurrido en muchos lugares. De hecho, en la mina de Mirador, por ejemplo, muchos hidrólogos y muchos técnicos han dicho que aquí no se trata de saber si se va a romper la presa de relaves, sino cuándo se va a romper.
Es decir, y esa agua es agua contaminada, esos lodos contaminados lo que se van es directamente a las fuentes de agua, en este caso en la zona en la cordillera del Cóndor. Pero lo mismo ocurriría en cualquier parte, y es importante que se haga esta entrevista aquí en la zona de la Suay, porque en Cuenca han habido varios procesos de consultas populares y también ha habido procesos de resistencia de los pueblos porque entienden el valor del agua y entienden que las empresas mineras que se quieren asentar en la zona de los páramos de la provincia de la Suay serían directamente las responsables de que la poca agua que nos queda este momento para el consumo humano se vean totalmente afectadas. Tenemos que reconocer también que el cambio climático no solamente afecta el agua y los nevados, sino que también está provocando una sequedad de las zonas, como por ejemplo, en este caso, los páramos, que son como fuentes y son esponjas de que se conserve el agua. Entonces, lo que hay que hacer, sobre todo, es cuidar el agua. Y yo creo que en este caso los cuencanos y los azuayos nos han dado un ejemplo a nivel nacional de que efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora lo que tenemos que evitar es que las empresas mineras se sigan expandiendo porque van a contaminar el agua, van a utilizar la poca agua que va a quedar y nos van a dejar simplemente más sequía, más ríos secos y más problemas que también se vinculan con el tema del acceso a la electricidad para los ecuatorianos. Y este tema de las demandas internacionales de alguna manera pueden convertirse en un dogal para estos proyectos, y esto es lo que va en la línea de la confidencialidad, el hecho de que eventualmente se acuerden condiciones que luego puedan ser argumentadas por las compañías mineras, por las contrapartes, para demandas ante tribunales internacionales de arbitraje o de mediación, y esto puede implicar costos enormes para el país. Ese es el gran riesgo que se ha utilizado ya en el pasado. Aquí la empresa que lleva adelante este proyecto Loma Larga o Quimsacocha, que además es una empresa que ha pasado de manos a través de varias compañías, Dundee Precious Metals es la actual, en varias ocasiones ha señalado que de no darse la explotación minera, que está al momento paralizada por una acción judicial, demandarían efectivamente al Estado ecuatoriano, a pesar de que nunca se les ha dado la concesión para explotar, solamente para explorar. Pero son temas muy delicados que justifican esta acción de estas 80 y más organizaciones ecuatorianas que piden al gobierno transparencia en esas negociaciones con Canadá. Sí, efectivamente, los tribunales de arbitraje son un instrumento del capital para poder obtener réditos económicos de cualquier forma. ¿Qué es lo que ocurre con estas amenazas, y que además son amenazas que se ponen en los tratados de libre comercio? Lo que ocurre es, por ejemplo, que si una ciudad decide a nivel de ordenanza municipal, por ejemplo, decidir el uso del agua, que ya existe, la prelación para el uso del consumo humano, o decide fortalecer las normas y las leyes ambientales, o decide respetar la decisión de los pueblos de que prefieren que haya soberanía alimentaria, que haya minería. Todas estas decisiones positivas que podrían tener los estados o los gobiernos locales simplemente estarían casi prohibidas, porque inmediatamente las empresas, acudiendo a las cláusulas de los tratados de libre comercio, podrían decir que les hacen una inestabilidad jurídica, que no tienen el trato preferencial que se les ofreció, y entonces por eso podrían ir directamente a los tribunales internacionales. Y ya existen muchas, bueno, no solo que Loma Larga, digamos en este caso, estaría como proyecto amenazando al Ecuador por eso, pero ya existen otras. La propia Jungfield, por ejemplo, que es una empresa que además mediante una acción judicial se le dijo que ya no puede explotar, digamos, seguir con sus procesos de exploración, y la Jungfield también ha puesto una demanda al Ecuador en tribunales internacionales. Sí. Gran parte del territorio ecuatoriano está concesionado para exploración. Aquí en la provincia de la Suay se ha señalado que casi un 70% del territorio, que incluso se pone en conflicto con parques nacionales en esta zona. Y en la vecina provincia de Morona Santiago hay varios proyectos, Morona Santiago, Zamora, en los cuales se están ya explotando. Entre ellos, uno de los polémicos también es el proyecto Guarinza,
en Morona, Santiago. Sí, efectivamente es un proyecto Warins que además lo que quiere hacer ahora junto con la empresa Solaris, que es la empresa que opera en esa zona, lo que quieren es inclusive que se llegue a un proceso de lo que se conoce como compensación de pérdida de biodiversidad. Es decir, lo que quieren es destruir la biodiversidad en esa zona y dar un poco de dinero para conservar en otro lado una zona con una biodiversidad parecida a la que han destruido. Ellos son los que están impulsando muy fuertemente que en el Ecuador se pueda entrar justamente a esto que se conoce como los mercados de pérdida de biodiversidad, que es un poco parecido a los mercados de carbono. Es decir, yo contamino, pago y puedo seguir contaminando en otro lugar más allá. Lo mismo quiere en este caso la empresa Solaris y en el proyecto Guarinza, con empresas de conservación, lo que quieren es justamente poder seguir destruyendo. Y si es que, suponiendo que se decidiese que ya no siga con la exploración y todo porque está causando daño, simplemente Solaris y con el Tratado de Libre Comercio con Canadá podría enjuiciar al Ecuador y decir, bueno, son ganancias no habidas que yo no tuve y entonces el Ecuador tiene que pagarme. ¿Qué esperanzas tienen ustedes como Acción Ecológica? Una de las entidades que ha firmado esta carta de que el gobierno nacional la atienda, por lo menos dé una respuesta coherente. Sí, bueno, lo que queremos por lo pronto es no solamente que el gobierno conozca que las organizaciones y los movimientos sociales sabemos bien qué es lo que está ocurriendo y que lo que podría pasar con este Tratado de Libre Comercio, pero también es un aviso para las empresas canadienses que están en este momento queriendo seguir expandiendo la minería, que las organizaciones en el Ecuador sabemos los impactos, conocemos de lo que puede pasar y que simplemente la resistencia va a seguir adelante. Entonces, digamos, nosotras cuando ocurren estas cosas, que se firma un tratado, que entra la empresa, etcétera, simplemente no perdemos la esperanza de seguir luchando y también no perdemos la esperanza de que junto con las organizaciones y movimientos sociales podamos seguir visibilizando los impactos ambientales y también proponiendo, porque lo que nosotras hacemos es proponer, como por ejemplo ocurrió con el Yasuní desde hace 15 años que propusimos esto y que luego de unas batallas, como usted bien conoce, se logró que efectivamente casi el 60% de los ecuatorianos voten por dejar el petróleo en el subsuelo. Entonces, seguimos adelante en esta lucha y seguimos de la mano y en eso los medios de comunicación tienen un papel fundamental para dar la voz a quienes estamos con estas posiciones contrarias a las políticas nefastas que vienen del gobierno y de las empresas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. Que pase muy bien. Han escuchado a Ivonne Llanes. Ella es portavoz de Acción Ecológica, un colectivo ciudadano que lucha por la defensa de la naturaleza y el medio ambiente en Ecuador. Se ha referido a este tratado de libre comercio, el tratado bilateral de comercio que se cuece entre Ecuador y Canadá, que podría ya concretarse en diciembre, que tuvo una ronda de negociaciones en Quito y ha hablado fundamentalmente sobre el riesgo de los acuerdos confidenciales que se lo hacen cuartos cerrados, que quedan fuera del conocimiento de la opinión pública. Son las 9:03.